El amanecer apenas despuntaba sobre las colinas rojizas cuando el joven ranchero, agotado por una larga noche buscando una ternera perdida, decidió seguir el rastro hasta un sendero que jamás había visto antes. El aire estaba frío, pero el sonido del agua corriente le ofrecía una sensación de alivio. Pensó que podría refrescarse un momento antes de continuar la búsqueda. No sabía que ese paso inocente cambiaría su destino para siempre. El arroyo estaba oculto entre formaciones rocosas y árboles altos que creaban un refugio natural. La niebla flotaba sobre la superficie del agua, dándole al lugar un aspecto casi sagrado. Mientras se acercaba, escuchó un susurro, una risa tenue, y el chapoteo suave de alguien moviéndose en el agua. Pensó que sería un venado o quizá un lobo cruzando, pero cuando apartó unas ramas con cuidado, se quedó inmóvil, paralizado por la sorpresa. Allí, bañándose en el agua cristalina, estaba una joven apache. Su espalda estaba descubierta, su largo cabello negro cayendo como un velo mojado hasta la cintura. La luz del sol comenzaba a filtrarse y tocar su piel, convirtiéndola en un reflejo cálido y dorado. El ranchero quiso retroceder antes de ser visto, pero una rama seca crujió bajo su bota y la joven se dio vuelta bruscamente. Sus ojos oscuros se abrieron con incredulidad y luego con furia. ¿Me viste sin ropa?, gritó con una mezcla de vergüenza y poder, como si su voz llevara el peso de generaciones. El ranchero levantó las manos, tartamudeando, intentando explicar que no tuvo intención, que fue un error, que estaba perdido y solo buscaba agua. Pero la joven no le dio oportunidad de hablar. Salió del arroyo con rapidez, tomó una manta que descansaba sobre una piedra y la envolvió alrededor de su cuerpo con dignidad, sin dejar de observarlo con desconfianza. Su mirada era un filo afilado, una advertencia, una sentencia. El ranchero dio un paso atrás, luego otro, intentando salir del lugar sin provocar más tensión. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, un cuerno resonó en la distancia. Era un sonido áspero, lleno de urgencia, como si llamara a guerreros escondidos. El corazón del joven comenzó a latir con fuerza. La joven apache elevó la voz, ya no como un grito de sorpresa, sino como un llamado ritual. «¿Has visto lo que ningún extraño debe ver?», exclamó. «La ley exige castigo». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. No sabía a qué ley se refería, ni qué castigo podía caer sobre él por algo que consideraba un accidente. El silencio del bosque se volvió pesado, cargado de presagio. Entonces, el sonido de cascos y pasos apresurados empezó a escucharse desde todas direcciones. El ranchero miró a su alrededor sin encontrar salida. El sendero por el que había llegado parecía haberse borrado, como si el bosque se hubiera cerrado detrás de él. La joven apache dio un paso al frente, con la manta firmemente ajustada y el orgullo intacto. Su voz bajó de volumen, pero no perdió firmeza. «Si no te casas conmigo», dijo con claridad, «castigarán a los dos». El ranchero no supo si había escuchado bien. ¿Casarse? ¿Con ella? ¿Por un accidente? El mundo comenzó a girar en su mente. No entendía la tradición, no conocía las normas de aquel pueblo, no sabía si esa amenaza era literal o simbólica. Pero los pasos acercándose sugerían que pronto no tendría opción de preguntar. Su respiración se agitó. Pensó en su rancho, en su vida tranquila, en su caballo esperando. Pero también pensó en la intensidad de los ojos de aquella joven, en la fuerza con la que defendía su honor, en el peso de una cultura que él nunca había intentado comprender. Los primeros guerreros aparecieron entre los árboles. Lanzas, flechas, pintura de guerra. No había duda, el encuentro ya no era privado. El arroyo sagrado, la mirada accidental, la acusación inesperada, todo se había convertido en un juicio inminente. Y mientras era rodeado, una sola certeza se formó dentro de él. Su vida había cambiado para siempre en el instante en que vio aquello que no debía ver. El círculo se cerraba. Los guerreros apaches emergían desde distintos puntos del bosque, avanzando con paso firme, silencioso, disciplinado. No gritaban, no dudaban, no preguntaban. Cada uno llevaba el rostro pintado con símbolos que el ranchero no comprendía, pero intuía que significaban algo importante: territorio, defensa, honor. Las lanzas reflejaban el tenue sol de la mañana, y los arcos colgaban tensos, listos, como si el simple aire pudiera ser motivo para disparar. El ranchero levantó las manos, intentando demostrar que no era una amenaza, aunque su corazón martillaba en su pecho. Uno de los guerreros, más alto que el resto,
con una pluma roja en el cabello trenzado, dio un paso al frente. Su mirada era dura, cortante, como una piedra pulida por la historia. Observó al joven de arriba abajo, como si ya conociera la verdad antes de escuchar palabra alguna. Lo encontró mirándome, dijo la joven apache con voz firme antes de que el ranchero pudiera hablar. Me vio sin ropa en el agua sagrada. El silencio que siguió fue insoportablemente denso. Los guerreros intercambiaron miradas, algunas sorprendidas, otras severas. El ranchero tragó saliva, intentando encontrar palabras. Fue un accidente, balbuceó, no sabía que alguien estaba ahí. No quise. Pero antes de que pudiera terminar, el guerrero de la pluma roja levantó la mano para silenciarlo. No hacía falta entender la lengua apache para comprender que allí, él no tenía derecho a explicar, solo a escuchar. La ley es clara, dijo el guerrero, con español tosco pero suficiente. El que vea a una mujer sin permiso, paga con sangre, con destierro o con matrimonio. El ranchero sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sangre. Destierro. Matrimonio. 3 palabras, 3 caminos, ninguno de ellos suyo. La joven apache no apartaba la mirada. Había algo extraño en su expresión, no era puro enojo, ni vergüenza, ni miedo. Era algo más complejo, como si hubiera tomado una decisión antes incluso de encontrarse con él. Los guerreros lo rodearon más estrechamente, empujándolo suavemente pero con autoridad hacia el centro del claro. Uno de ellos tomó su rifle y lo revisó, otro quitó el cuchillo de su cinturón. No lo golpearon, no lo insultaron, pero tampoco lo trataron como inocente. Era un prisionero ritual, atrapado en un código que no entendía. Llévelo al consejo, ordenó el guerrero de la pluma roja. Las palabras cayeron como sentencia. El ranchero fue escoltado por el bosque, caminando entre árboles que parecían observarlo con el mismo juicio silencioso que los hombres que lo rodeaban. Cada paso lo alejaba más de su rancho, de la vida que conocía, de la libertad que había dado por sentada. La joven apache caminaba también, pero no junto a él, sino adelante, con la cabeza en alto y la manta aún sobre los hombros. Mientras avanzaban, el ranchero trató de hablar, esta vez en voz baja, sin desafiar, casi suplicando. No quise causarte daño. No sabía. Ella no giró la cabeza, pero respondió. No importa lo que quisiste, dijo. Importa lo que viste. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier arma. Al llegar al campamento, el ranchero vio tiendas, fogatas, niños que se escondían detrás de sus madres, ancianos que lo observaban con ojos que habían visto demasiadas guerras. Todos parecían saber ya lo ocurrido, como si los árboles hubieran llevado el mensaje antes que ellos. Lo hicieron esperar frente a un círculo de piedras donde, según dedujo, el consejo tribal se reuniría. El sol había subido un poco más, calentando la tierra, pero él sentía frío. No porque el clima lo exigiera, sino porque su destino ya no le pertenecía. Los guerreros se dispersaron, pero algunos quedaron vigilándolo. La joven permaneció cerca, sin mirarlo, pero sin alejarse. El ranchero la observó con más cuidado ahora. Había orgullo en su postura, pero también algo que no sabía interpretar. ¿Temor? ¿Dolor? ¿Determinación? Entonces, ella habló de nuevo, esta vez con palabras que lo helaron completamente. Si no te casas conmigo, castigarán a los dos. La frase lo atravesó con claridad absoluta. Ya no era una acusación. Era una elección. Una que no podía rechazar sin condenarla también a sufrir. El consejo se reuniría pronto. Y cuando lo hiciera, la decisión tendría peso de hierro. El ranchero comprendió, con aterradora certeza, que su vida estaba a punto de ser arrancada de sus manos, y colocada en las de una mujer que apenas conocía, pero de la cual dependía su supervivencia. El sol ya estaba más alto cuando los ancianos del consejo comenzaron a reunirse alrededor del círculo de piedras. Cada uno llevaba collares de hueso, plumas y símbolos tallados que hablaban de rango, experiencia y memoria. El ranchero observó cómo tomaban asiento lentamente, con la solemnidad de quienes están acostumbrados a decidir el destino de otros. Sentía que cada respiración se hacía más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. La joven apache permanecía a unos pasos de él, en silencio, con la manta aún cubriendo su cuerpo. No lo miraba, pero su presencia era inescapable. Sin ella, nada habría ocurrido. Por ella, todo estaba ocurriendo.
El ranchero intentó recomponer sus pensamientos, buscar alguna salida lógica, algún modo de hacer entender que había sido un accidente, que no había intención, que no era culpable. Pero cada vez que recordaba las palabras del guerrero, sangre, destierro o matrimonio, su mente volvía a cerrarse, atrapada en el miedo. El jefe del consejo levantó la mano y todos guardaron silencio. Su voz era grave, profunda, llena de años y autoridad. Hemos escuchado el llamado, dijo. Una mujer fue vista sin ropa por un extraño. La ley fue quebrada. Ahora debemos decidir. El ranchero abrió la boca para hablar, pero uno de los guerreros lo detuvo con un gesto. Aquí, comprendería, nadie hablaba sin ser invitado. La joven apache sí fue llamada al centro. Caminó con dignidad, con la cabeza en alto, aunque su respiración delataba tensión contenida. Habla, ordenó el anciano. ¿Qué viste tú? La joven sostuvo la mirada del consejo. Estaba en el agua sagrada, respondió. Él llegó y me vio sin ropa. No pidió permiso. No honró la frontera. Los ancianos murmuraron entre ellos. El ranchero sintió una punzada de desesperación. Entonces, uno de los ancianos preguntó: ¿Fue intencional? ¿O accidente? La joven guardó silencio unos segundos. Fue un silencio largo, calculado, que hizo que el ranchero contuviera la respiración. Finalmente respondió: No lo sé. Pero lo vi mirarme. Las palabras eran ambiguas, pero suficientes para reforzar la gravedad del hecho. El ranchero quiso gritar que sí lo sabía, que fue un accidente, que no tuvo intención. Pero antes de que pudiera reunir el valor, el jefe del consejo habló. Según las leyes antiguas, declaró, el honor debe ser restaurado. La mujer debe elegir, castigo compartido o matrimonio. Esa revelación cayó como un trueno. El ranchero comprendió algo que antes solo había sospechado: la decisión no era suya. No era él quien elegía. Era ella. Su destino dependía de una mujer que lo miraba con una mezcla imposible de firmeza y reserva. El consejo se volvió hacia ella. ¿Cuál es tu elección?, preguntó el jefe. El ranchero sintió que el mundo entero contaba los segundos. Su mente se llenó de imágenes confusas: su rancho, su caballo, la calma de su vida anterior, y luego los ojos de ella, ardiendo al verlo, acusándolo, marcándolo. La joven apache tomó aire y respondió con voz clara: Si no me caso con él, nos castigarán a los dos. No era todavía una elección, pero era una declaración poderosa. Reconocía el peso de la ley, y con él, la responsabilidad compartida. Los ancianos esperaron, inmóviles como montañas. El ranchero sintió algo extraño dentro de sí, no solo miedo, sino una creciente curiosidad. ¿Qué ocultaba ella? ¿Por qué no lo acusó con firmeza absoluta? ¿Por qué no pidió castigo directo? ¿Por qué lo mantenía en esa frontera incierta entre condena y salvación? Uno de los ancianos habló entonces, mirando al ranchero por primera vez. Tú también hablarás, dijo. El joven tragó saliva. Su voz temblaba, pero logró sostenerla. No quise faltarle el respeto, dijo. No sabía que alguien estaba en el arroyo. No miré por deseo, sino por sorpresa. Pido perdón si ofendí. No quiero causar daño. El consejo guardó silencio nuevamente. Los ancianos deliberaron en murmullos. Luego, el jefe declaró: Entonces, solo queda uno de los caminos. La ley no puede ser ignorada. Si ambos reconocen el hecho, solo el matrimonio restaura el honor. El ranchero sintió que el aire se escapaba de su pecho. Matrimonio. No imaginado. No buscado. No deseado. Pero inevitable. La joven lo miró por primera vez desde el arroyo. No había hostilidad. Tampoco afecto. Era algo más profundo: aceptación del destino. Al amanecer, dijo el jefe, la unión será sellada. El ranchero entendió entonces que su vida anterior había terminado. Y una nueva, desconocida, comenzaría, con una mujer que lo había acusado, salvado y marcado en un solo día. La noche cayó sobre el campamento apache con un silencio inusual, como si incluso el viento hubiese decidido detenerse para no alterar lo que estaba por suceder al amanecer. El ranchero permanecía sentado junto a una fogata pequeña, vigilado por dos guerreros que no hablaban,
pero tampoco mostraban hostilidad abierta. Estaban ahí para asegurarse de que no escapara, aunque ninguna cuerda lo ataba. La tradición era suficiente prisión. Miraba las llamas con una mezcla de incredulidad y resignación. Sabía que podía intentar huir, correr hacia el bosque, buscar el camino de regreso a su rancho. Pero también sabía que no llegaría lejos. No conocía el terreno, y los guerreros sí. Además, algo aún más fuerte lo detenía: si él escapaba, la joven apache sería castigada también. Ese pensamiento lo mantenía sentado, quieto, atrapado en una moral que él mismo no sabía que poseía. En otro sector del campamento, la joven apache se preparaba en silencio. Las mujeres mayores trenzaban su cabello, colocaban cuentas y símbolos que representaban transición, unión y destino. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una tensión invisible, como una cuerda estirada al límite. No estaba siendo adornada para celebrar, sino para cumplir. La ceremonia no sería festiva. Sería una restauración, una imposición, un acto ritual para satisfacer a la ley más antigua que la memoria. Mientras tanto, los ancianos del consejo observaban el cielo nocturno, como si buscaran en las estrellas la aprobación de los antepasados. Había en el ambiente un aire de inevitabilidad. Nadie cuestionaba la tradición. Nadie preguntaba si el ranchero la merecía, si la joven deseaba esa unión, si el destino debía ser tan rígido. En ese mundo, las reglas no eran debatidas, solo obedecidas. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a pintar el horizonte, los tambores sonaron lentamente. Los guerreros escoltaron al ranchero hasta el círculo ceremonial. Sus pasos eran pesados, no por fuerza física, sino por el peso de todo lo que dejaba atrás. A cada metro recorrido, sentía como la vida que conocía se desvanecía como polvo llevado por el viento. La joven ya esperaba en el centro del círculo. Llevaba un vestido sencillo hecho de piel suave, decorado con patrones tradicionales. No sonreía, pero tampoco mostraba tristeza. Su mirada era firme, como si hubiera aceptado una carga que no eligió, pero que llevaría sin doblarse. El jefe del consejo levantó las manos y habló con solemnidad. Aquí se unen dos destinos para restaurar el honor quebrado. Ningún castigo caerá sobre ellos y sus vidas se enlazan desde hoy. El ranchero sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó casarse así, sin amor, sin promesa, sin elección. Pensó en lo absurdo de todo aquello, pero también en la dignidad de la joven, en su fuerza, en la forma en que había enfrentado la situación sin temblar. Una parte de él empezó a comprender que este matrimonio no era solo imposición para él, sino también salvación para ella. Los ancianos entregaron al ranchero una cinta tejida. A la joven, otra igual. El ritual era simple pero contundente: debían unir las dos cintas en un solo nudo. Si lo hacían, serían marido y mujer ante toda la tribu. Si lo rechazaban, el castigo sería inmediato y severo. Las manos del ranchero temblaban mientras sostenía la cinta. La joven extendió la suya, esperando, sin presionar, sin exigir. Fue en ese instante cuando él vio algo que hasta entonces le había pasado desapercibido: miedo escondido detrás del orgullo. No miedo a él, sino a lo que ocurriría si él decía que no. Respirando profundamente, el ranchero tomó la cinta de ella y, con un movimiento lento y decidido, las anudó juntas. Un murmullo recorrió el círculo. El jefe del consejo declaró: desde este amanecer, son uno. Lo que ella viva, él vivirá. Lo que él enfrente, ella enfrentará. La joven bajó la cabeza apenas en señal de aceptación. El ranchero sintió una extraña mezcla de alivio y vértigo. La ceremonia terminó sin celebración, sin abrazos, sin júbilo. No eran amantes. No eran enemigos. Eran esposos por mandato. Cuando el círculo se disolvió, y el campamento volvió a moverse como un organismo vivo, el ranchero se quedó mirando a la joven en silencio. Entonces, por primera vez, ella habló sin dureza. No querías esto. Yo tampoco. Pero ahora, ya no estamos solos ante la ley. Él asintió. No sabía qué futuro les esperaba, pero sí sabía algo con certeza. A partir de ese amanecer, su destino estaba unido al de ella, aunque no hubiera amor, aunque no hubiera elección, aunque el mundo entero se volviera en su contra. El amanecer avanzó y el campamento comenzó a moverse con normalidad, pero para el ranchero y la joven apache, nada era normal. Ahora eran marido y mujer ante la ley tribal, aunque no compartieran afecto,
confianza ni propósito. Los ancianos les asignaron una vivienda pequeña hecha de pieles y madera, ubicada en el borde del campamento, como si su unión fuera algo que debía observarse, pero también mantenerse apartado. No existía celebración ni bienvenida, solo obligaciones silenciosas. El ranchero cruzó el umbral de la vivienda provisional con cautela, sin saber si debía hablar, sentarse o esperar instrucciones. La joven apache entró después, sin mirarlo, organizando mantas, vasijas y utensilios con movimientos precisos y silenciosos. Él sintió la incomodidad expandirse entre ellos como humo espeso. No eran enemigos, pero tampoco aliados. Se encontraban atrapados en una cercanía impuesta por un ritual que ninguno había buscado. Durante las primeras horas, intentaron mantenerse ocupados para evitar la incomodidad de palabras no dichas. La joven salió a recoger agua mientras el ranchero intentó encender una fogata dentro de la vivienda. Sin embargo, nada salió como esperaba. La madera estaba húmeda, la chispa no prendía, y la frustración comenzó a acumularse. Cuando la joven regresó, observó el humo torcido y los intentos fallidos. Sin burlarse, sin suspirar, sin reproche, se acercó, tomó 2 piedras y en segundos la llama nació viva y firme. El ranchero se sintió torpe, inútil, fuera de lugar. Aquí, el fuego respeta otras manos, dijo ella sin arrogancia, solo con verdad. Esa fue la primera frase que intercambiaron desde la ceremonia. El resto del día continuó con choques silenciosos. Él estaba acostumbrado a mover libremente su caballo, su ganado, sus herramientas. Pero aquí no tenía caballo, ni ganado, ni herramientas. Ella, en cambio, se movía con la seguridad de quien conoce cada paso, cada norma, cada mirada vigilante. Aún así, tampoco parecía cómoda. De vez en cuando, su expresión revelaba tensión, como si temiera que alguien los observara y encontrara en ellos algún signo de ruptura. Al mediodía, un grupo de mujeres se acercó y dejó comida frente a la vivienda sin entrar. No ofrecieron palabras de bienvenida. Era comida para un matrimonio, pero no era un gesto cálido, era cumplimiento de protocolo. El ranchero sintió el peso de la distancia cultural, de ser extranjero incluso dentro de su propio hogar temporal. Cuando intentó agradecer, las mujeres se marcharon sin responder. Mientras comían, el silencio se volvió casi insoportable. Finalmente, el ranchero reunió valor para hablar. No sé cómo actuar, admitió. No quiero faltarte al respeto. Pero tampoco sé qué esperas de mí. Ella dejó el cuenco lentamente y lo miró con una seriedad que le atravesó el pecho. No debes tocarme. No debes hablar por mí. No debes caminar detrás de mí como dueño ni delante como amo. Camina a mi lado. Eso es todo. Esas palabras, sencillas pero profundas, marcaron la primera frontera clara entre ellos. No se trataba de amor, ni de cariño, ni de compañerismo. Se trataba de equilibrio, algo que ambos necesitaban para sobrevivir en esa unión forzada. Por la tarde, los niños del campamento se acercaron a mirar al ranchero desde lejos, como si observaran a un animal extraño. Algunos preguntaron si él hablaba el idioma del trueno, otros si tenía ojos capaces de ver en la oscuridad. El ranchero, incómodo pero paciente, le sonrió. La joven observó desde la sombra, sin intervenir, evaluando si esa interacción era peligrosa o aceptable. Cuando vio que los niños reían, su expresión suavizó apenas, como si una tensión invisible se aflojara. Al caer la noche, el silencio regresó con más intensidad. Compartirían el mismo espacio para dormir, pero no el mismo lecho. La joven acomodó mantas separadas, marcando distancia. El ranchero respetó sin cuestionar. Antes de apagar el fuego, ella habló otra vez, esta vez con una voz más baja, casi humana. Sé que no querías estar aquí, dijo. Pero tampoco yo quería pertenecer a alguien del clan rival. Esto nos protege a ambos. Fue entonces cuando el ranchero entendió que su matrimonio no era solo consecuencia de un accidente, sino también una muralla contra algo más oscuro. Ella no lo había elegido por castigo, sino por escape. Esa revelación cambió algo dentro de él. No la amaba. No la comprendía. Pero por primera vez, la quería proteger. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, como si el campamento entero respirara con una tensión que el ranchero no podía descifrar. La joven apache salió temprano, antes de que el sol tocara plenamente las montañas, sin decir a dónde iba ni cuándo regresaría. El ranchero permaneció sentado,
observando las sombras moverse, preguntándose si debía seguirla, esperarla o ignorar su ausencia. No sabía cuáles eran las reglas no escritas de ese nuevo mundo al que había sido lanzado. Lo único claro era que su presencia allí seguía siendo frágil. Con el paso de las horas, notó que algunos guerreros lo observaban con atención más aguda que antes. No había hostilidad abierta, pero sí una vigilancia cargada de desconfianza. Era como si esperaran que cometiera un error. Como si su matrimonio no fuera suficiente para concederle pertenencia. Y aún más inquietante, como si la joven escondiera algo que ellos temían que él descubriera. Cuando la joven regresó al fin, traía en el rostro una expresión cansada, como si hubiese sostenido una batalla silenciosa. Sus manos temblaban apenas, aunque intentaba ocultarlo. El ranchero se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Dejó una cesta de hierbas y pieles a un lado y respiró profundamente antes de mirarlo. No debes hacer preguntas. Es más seguro así, dijo. Pero sus ojos contaban otra historia, una que no podía ocultar. El ranchero no insistió, pero la inquietud creció. A lo largo del día, notó algo más. Cada vez que un guerrero del clan rival era mencionado en las conversaciones cercanas, la joven tensaba la espalda, como si una amenaza invisible la rozara. Empezó a comprender que había algo oscuro moviéndose entre las sombras de la tribu, algo relacionado con ella, con su matrimonio y con su pasado. Esa noche, cuando el campamento se sumió en silencio, la joven finalmente habló sin que él preguntara. No fue solo la ley lo que te unió a mí, dijo, mirando el fuego. Yo lo pedí. El ranchero la observó con sorpresa. Hasta ese momento había creído que ella simplemente había seguido la tradición por obligación. Pero ahora entendía que hubo intención, decisión, cálculo. ¿Por qué?, se atrevió a preguntar suavemente. Ella cerró los ojos un instante antes de responder. Iban a entregarme al hijo del jefe del clan rival, confesó. Un hombre cruel. Un hombre que toma lo que quiere. Mi padre ya había dado su palabra. Yo no podía huir. No podía luchar. Solo podía romper la ley, para obligarlos a protegerme. El ranchero sintió un estremecimiento recorrerlo. De repente, todo tenía sentido, su aparente firmeza, el silencio de las mujeres, la vigilancia constante, el matrimonio sin celebración. Él no era solo un esposo impuesto, era un escudo. Si ellos creen que fuiste vista desnuda por un extraño, continuó ella, ya no pueden entregarme. Sería deshonra para el clan. Y si intentaran castigarme, te castigarían también. Eso los detiene. Por primera vez, su voz se quebró apenas, revelando una vulnerabilidad que había ocultado desde el inicio. Elegirte a ti fue la única forma de salvarme, dijo. Pero no pensé que lucharías por quedarte. Creí que huirías, y entonces, yo moriría. El ranchero se sintió atravesado por un peso inesperado. No había elegido casarse. No había elegido quedarse. Pero ahora entendía que, al hacerlo, había cambiado la vida de ella tanto como la de él. No voy a abandonarte, dijo con firmeza que lo sorprendió a sí mismo. La joven lo miró largamente, como si evaluara la verdad en sus palabras. Por primera vez desde el arroyo, su mirada no era defensiva ni acusadora. Era humana y agradecida. Pero antes de que pudiera responder, un cuerno resonó en la distancia. Un sonido áspero. Un llamado de advertencia. Los guerreros se levantaron de inmediato. La joven palideció. Es él, susurró. El que me quería reclamar. El ranchero comprendió al instante. El matrimonio no había resuelto todo. Solo había retrasado la tormenta. La noche dejó de ser un refugio. Se había convertido en antesala de guerra. El cuerno resonó por segunda vez, más fuerte, más cercano, como si el eco arrastrara consigo una amenaza imposible de ignorar. En cuestión de segundos, el campamento apache se transformó. Los guerreros se armaron, las mujeres reunieron a los niños, los ancianos fueron escoltados hacia refugios improvisados. No había caos, solo velocidad y orden, como si todos hubieran ensayado ese momento desde hacía generaciones. El ranchero, en cambio, sintió como la adrenalina le helaba la sangre. No pertenecía a ese mundo, no conocía sus códigos de defensa, pero entendía perfectamente que el peligro era real.
La joven apache tomó su brazo y lo obligó a moverse hacia el interior de la vivienda. «Quédate aquí. No salgas», ordenó con una firmeza que no admitía discusión. Pero él no obedeció al instante. «Dijiste que era él», respondió. «¿Vienes conmigo?» Ella negó con la cabeza. «Él no te quiere a ti. Me quiere a mí. Y si cree que puedo ser arrebatada, atacará sin freno». Esas palabras hicieron que la respiración del ranchero se volviera pesada. Ese misterioso hombre del clan rival no estaba allí para pelear por territorio, ni para ajustar cuentas políticas, sino para reclamar a la joven como posesión. El matrimonio había sido una barrera, pero no un muro infranqueable. Un guerrero abrió la entrada de la vivienda sin pedir permiso. «Debes estar listo», dijo al ranchero. «Él vendrá a buscarte también. Dirá que robaste lo que era suyo». El ranchero sintió un nudo formarse en su estómago. No tenía armas, no tenía entrenamiento para ese tipo de confrontación, y aún así, no podía esconderse sabiendo que la joven estaba en peligro. El guerrero le arrojó una lanza corta. El ranchero la sostuvo torpemente, tratando de recordar lo poco que sabía de defensa. «No la sueltes», advirtió el guerrero. «Si caes, ella cae». La vivienda quedó en silencio cuando el guerrero se marchó. Afuera, los tambores comenzaron a sonar, acompasados y graves, anunciando preparación, resistencia, desafío. La joven apache permaneció de pie, escuchando con los ojos cerrados, como si pudiera leer el desarrollo del conflicto solo con el oído. No tenía opción, susurró, más para sí misma que para él. Antes moriría que pertenecerle. El ranchero entendió entonces que esto no era solo política tribal. Era una lucha por libertad personal. Algo mucho más profundo que una ley o tradición. El sonido de cascos irrumpió en la noche. Luego, gritos. Luego, el silbido de flechas cortando el aire. El ataque había comenzado. Los guerreros del clan rival aparecieron desde la oscuridad como sombras veloces. Algunos llevaban antorchas, otros lanzas, otros armas improvisadas. Intentaban rodear el campamento, buscando puntos débiles, buscando a la joven. El ranchero salió de la vivienda antes de que ella pudiera detenerlo. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran decididos. No sabía si sobreviviría, pero sabía que no podía quedarse escondido. Cuando llegó al borde del campamento, vio al guerrero de la pluma roja liderando la defensa. Flechas volaban. Lanzas chocaban. Gritos llenaban el aire. El jefe del consejo gritó órdenes, pero la tensión era brutal, los atacantes no querían guerra, querían captura. El ranchero se colocó junto a los defensores. Varios guerreros lo miraron con sorpresa, como si no esperaran que un hombre ajeno a la tribu se presentara en primera línea. Uno de ellos le dijo: «Puedes huir. No te culparemos». Pero el ranchero negó con la cabeza. «Ella no huyó», respondió. «Yo tampoco lo haré». Entonces, el enfrentamiento llegó a él. Un guerrero rival cargó con una lanza dirigida a su pecho. El ranchero levantó su arma justo a tiempo. El choque retumbó en sus brazos. El suelo vibró. El miedo quiso paralizarlo, pero algo más fuerte lo sostuvo, la certeza de que su decisión importaba. El atacante retrocedió, sorprendido de encontrar resistencia. Otro se unió al ataque. El ranchero esquivó, se movió, cayó, se levantó. No era hábil, no era rápido, pero luchaba con una determinación que nadie esperaba. Desde una colina cercana, una voz gritó con furia: «Ella es mía. La ley lo reclama». Era él. El hijo del jefe rival. El hombre que había intentado tomarla por fuerza. El que ahora veía al ranchero como obstáculo. El guerrero de la pluma roja respondió con un rugido: «La ley la protege. Y él también». El choque final era inevitable. Y por primera vez desde que comenzó todo, la tribu y el ranchero estaban del mismo lado. El ataque se intensificó. Las antorchas iluminaban el campamento con destellos rojizos, proyectando sombras que parecían criaturas en lucha. El ranchero sentía el ardor de los músculos, el temblor de sus manos, el pulso golpeando en sus oídos. Nunca había estado en una batalla así. En su rancho, los peligros eran lobos, tormentas y enfermedades del ganado, pero nada se comparaba con hombres armados dispuestos a matar por orgullo y posesión.
Los guerreros apaches defendían con precisión ancestral, moviéndose como un solo cuerpo. El ranchero, en cambio, se movía por instinto puro. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, comenzó a adaptarse. Sus manos aprendieron a sostener la lanza con firmeza, sus pies encontraron equilibrio sobre la tierra irregular, su mirada dejó de buscar escape y empezó a buscar oportunidades. No tenía técnica, pero tenía voluntad. Uno de los atacantes logró romper la línea defensiva y corrió directamente hacia la vivienda donde la joven apache se refugiaba. El ranchero lo vio y su corazón se encendió con una determinación feroz. Sin pensarlo, se lanzó tras él. Sus piernas se movieron con una fuerza que no sabía que poseía. Alcanzó al agresor justo antes de que alcanzara la entrada. Con un empujón desesperado, ambos cayeron al suelo, rodando sobre la tierra. La lanza del rival pasó rozando su rostro, dejando un trazo ardiente. El ranchero tomó una piedra y, con un golpe certero, lo dejó inconsciente. Jadeando, se levantó. Y allí, en la entrada de la vivienda, vio a la joven apache mirándolo. Sus ojos ya no tenían desconfianza, ni juicio, ni distancia. Tenían sorpresa. Y respeto. No hubo palabras, pero el silencio entre ellos cambió de forma. El ranchero regresó a la línea de defensa justo cuando los guerreros del clan rival preparaban un segundo avance. Ahora no se escondía detrás de nadie. Se colocó al lado del guerrero de la pluma roja, quien lo miró con una expresión que jamás habría esperado, reconocimiento. Luchas como quien protege, dijo el guerrero, no como quien teme. El ranchero no respondió. No porque no quisiera, sino porque el aire ya se llenaba de gritos, tambores y nuevas órdenes. El hijo del jefe rival apareció entonces montado sobre un caballo oscuro, con una lanza larga y mirada desafiante. Sus palabras retumbaron como un trueno. Ella me pertenece. No aceptaré esta unión. Me la llevaré aunque el suelo se tiña de sangre. El jefe del consejo avanzó unos pasos, apoyándose en su bastón tallado. La ley habló, respondió. Ella eligió. Y él la protege. No hay reclamación posible. Pero el rival no aceptó la decisión. Con un rugido, levantó la lanza y cargó hacia la línea defensiva. Los guerreros apaches tensaron los arcos, pero el ranchero fue el primero en moverse. Dio un paso adelante, interponiéndose directamente en el camino del atacante. Sabía que podía morir. Sabía que aquella lanza podía atravesarlo. Pero también sabía algo más. No podía permitir que la joven fuera arrebatada. El choque fue brutal. La lanza del rival se desvió cuando el ranchero golpeó el asta con la suya. El caballo se encabritó. El rival cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el ranchero apuntó la punta de la lanza directamente a su pecho. No atacó. No hirió. No mató. Solo detuvo. El silencio cayó sobre el campo como una manta pesada. Los guerreros rivales miraron. Los guerreros apaches también. El jefe del consejo habló primero. La fuerza sin crueldad es honor verdadero, declaró. Él ha demostrado ser esposo, protector y hombre de valor. El rival apretó los dientes, humillado, derrotado, expuesto. El guerrero de la pluma roja dio un paso adelante y gritó. Si regresas, traeremos guerra. Si te marchas, mantendremos paz. Decide. El hijo del jefe rival subió nuevamente a su caballo, respirando con rabia contenida. Señaló al ranchero con odio ardiente. Esto no termina aquí, advirtió. Pero se retiró. Los atacantes se retiraron con él. El campamento quedó en silencio otra vez, pero esta vez el silencio no era miedo. Era alivio. La joven apache caminó hacia el ranchero. Sus pasos eran lentos, medidos, significativos. Se detuvo frente a él, mirándolo con una mezcla de gratitud y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. No tenía por qué hacerlo, dijo suavemente. El ranchero respondió. Sí tenía. Por primera vez. Ella sonrió. No por deber. No por cortesía. Por sentimiento verdadero. Y el campamento lo vio. Y lo entendió. La noche después del ataque fue distinta a todas las anteriores. No había tensión escondida ni silencio forzado. En el campamento,
Los guerreros relajaron la guardia, las mujeres encendieron fogatas más grandes y los niños escucharon historias con los ojos brillantes. La amenaza había retrocedido, al menos por un tiempo. Pero el cambio más profundo no estaba en la tribu, sino entre el ranchero y la joven apache. Él estaba sentado frente a la vivienda que compartían, con la lanza apoyada a su lado, como si aún necesitara recordarse que era capaz de sostenerla. La joven salió y se sentó a su lado sin pedir permiso, sin distancia y sin tensión. Fue la primera vez que lo hizo por voluntad propia, y el ranchero lo sintió como un reconocimiento silencioso. Durante varios minutos no hablaron. No hacía falta. Ambos escucharon el crujir del fuego, el murmullo del campamento y el viento que pasaba rozando las copas de los árboles. Finalmente, ella rompió el silencio. Cuando te enfrentaste a él, dijo, pensé que morirías. El ranchero respiró profundamente antes de responder. Yo también lo pensé. Ella lo miró, no con temor ni con obligación, sino con una suavidad nueva. Pero no te detuviste, añadió. Él sostuvo la mirada. Porque no estaba sola. Esas palabras tuvieron peso. La joven bajó la vista por un momento, como si luchara con emociones que no estaba acostumbrada a mostrar. En su cultura, el honor, la fuerza y el silencio eran escudos. Pero ahora esos escudos tenían grietas. Con voz más baja, confesó. Mi vida nunca me perteneció. Desde niña decidieron dónde viviría, con quién me casaría, qué papel tendría. Cuando rompí la ley, por primera vez elegí algo, pero aún tenía miedo. El ranchero sintió un nudo en la garganta. Hasta ese instante no había imaginado cuánto había soportado ella antes de conocerlo. No era solo orgullo lo que la había sostenido, sino supervivencia. No tienes que temer más, dijo él. Ella lo miró otra vez, esta vez con una intensidad cálida, diferente a todo lo que había mostrado antes. No temo contigo, respondió. Esas palabras marcaron un antes y un después. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar en cómo la tribu veía al ranchero. Los niños dejaron de observarlo como un extraño y comenzaron a pedirle que les contara historias de caballos, desiertos y vida en el rancho. Las mujeres lo saludaban con un gesto respetuoso. Los guerreros lo aceptaban en los entrenamientos, mostrándole maniobras básicas, no como burla, sino como integración. Y lo más sorprendente, el guerrero de la pluma roja habló con él como igual. No naciste de nuestra sangre, dijo, pero luchaste como uno de nosotros. Eso no se enseña. Se revela. El ranchero no respondió con orgullo, sino con humildad. Sabía que ese respeto había sido ganado con riesgo real, y que aún tenía mucho que aprender. Mientras tanto, la relación con la joven se transformaba con la misma naturalidad que la tierra absorbe la lluvia. Ya no caminaban separados. Ya no evitaban hablar. Compartían tareas, comida y silencios cómodos. A veces, ella le enseñaba palabras de su lengua y reía cuando él las pronunciaba mal. Otras veces, él le contaba cómo era la vida en su rancho, y ella escuchaba con ojos curiosos. Una noche, mientras preparaban el fuego, la joven dijo: Cuando te vi en el arroyo pensé que mi vida había terminado. Pero ahora creo que quizá comenzaba. El ranchero sintió el corazón latir más fuerte. No sabía si debía tomar su mano, acercarse, esperar, pero ella resolvió la duda inclinándose apenas hacia él, permitiendo que sus hombros se tocaran. No fue un gesto impulsivo. Fue una aceptación. Un reconocimiento. Un inicio. Sin embargo, incluso en medio de esa cercanía creciente, una sombra permanecía latente. La joven lo mencionó con honestidad. Él volverá, dijo. No aceptará la derrota. Su orgullo es más grande que la ley. El ranchero asintió. No importa cuándo vuelva, respondió. No estará sola. Ella respiró profundo, como si esa frase fuera un refugio. Y tú tampoco, dijo. Por primera vez, no eran dos extraños unidos por obligación. Ni dos supervivientes compartiendo refugio. Eran compañeros. Elegidos. No por tradición. No por miedo. Sino por vínculo nacido en batalla, sacrificio y verdad compartida. Y mientras el fuego iluminaba sus rostros y el campamento descansaba en paz. Algo quedó completamente claro. El amor no había llegado aún. Pero estaba caminando hacia ellos. Y esta vez.
Ninguna ley podría impedirlo. El amanecer llegó con un cielo limpio, sin humo, sin gritos, sin amenazas. Era el primer amanecer desde su matrimonio en el que el ranchero y la joven apache despertaron sin miedo inmediato. Aún dormían en mantas separadas, pero esta vez la distancia no era una barrera, sino un espacio que se estaba acortando por voluntad y no por obligación. Cuando ella abrió los ojos, lo encontró ya despierto, sentado, observando el exterior como si protegiera la entrada sin darse cuenta. «No necesitas vigilar», dijo ella suavemente. Él sonrió apenas. «No puedo evitarlo». La joven se incorporó y, por primera vez, se sentó a su lado al despertar. Ese gesto simple tenía el peso de todo lo vivido. No eran dos desconocidos atrapados por la ley. Eran dos personas que habían atravesado un peligro común y habían salido transformadas. Ese día, el jefe del consejo convocó a la tribu entera. El círculo ceremonial volvió a formarse, pero esta vez el ambiente era distinto. No había juicio ni tensión. Había expectativa. El ranchero y la joven se colocaron juntos, no porque alguien lo ordenara, sino porque así lo eligieron. El jefe habló con solemnidad. El ataque fue repelido. La unión que muchos dudaban, se ha probado fuerte. Él defendió nuestro campamento. Ella eligió su destino. La ley reconoce lo que el espíritu confirma, no son dos unidos por obligación, sino dos que ahora caminan juntos. Los murmullos fueron de aprobación, no de duda. Incluso los más antiguos, aquellos que protegían las tradiciones con rigidez, inclinaban la cabeza con respeto. El guerrero de la pluma roja añadió: «Un extranjero que lucha sin ser llamado es más hermano que uno nacido de nuestra sangre que no protege». Esas palabras sellaron algo más poderoso que cualquier ceremonia: aceptación verdadera. La joven miró al ranchero, y él entendió que algo dentro de ella se liberaba. Ya no era una mujer que se había salvado usando la ley. Era una mujer que tenía futuro, voz y elección. En los días siguientes, el campamento comenzó a consultarle pequeñas cosas al ranchero, como reparar un corral, como reconocer rastros de animales, como usar ciertos nudos. Al mismo tiempo, él aprendía la lengua apache, la estructura del territorio, los símbolos del cielo nocturno. Ambos mundos empezaron a mezclarse, no como invasión, sino como intercambio. Una tarde, mientras caminaban por el borde del bosque, ella se detuvo y dijo: «Si quisieras volver a tu rancho, nadie te detendría ahora». No era una prueba. No era una trampa. Era libertad. El ranchero respiró hondo, mirando las montañas, imaginando su antigua vida, los campos abiertos, la soledad, la rutina sin sobresaltos. Luego la miró a ella, firme, valiente, compleja, alguien que había cambiado su destino y el suyo. «Mi rancho está donde estés tú», respondió. Ella parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a palabras así. Cerró los ojos un instante y, con una calma profunda, dijo: «Entonces yo estaré aquí contigo». No hubo abrazo. No hubo beso. No hizo falta. Con el paso de las semanas, los preparativos comenzaron. No para huir. No para separarse. Sino para construir una vida compartida. Los ancianos les asignaron un nuevo espacio, más grande, más cercano al corazón del campamento. Los guerreros ofrecieron protegerlos si el rival regresaba. Las mujeres enseñaron a la joven rituales de matrimonio verdadero, no por obligación, sino por elección. Y una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, ella tomó su mano por primera vez. «Ahora sí te escojo», susurró. El ranchero sintió que esas palabras tenían más fuerza que cualquier ceremonia, ley o tradición. Porque esta vez no reparaban una falta, sino que encendían un comienzo. El hijo del jefe rival nunca volvió. Algunos decían que había huido por vergüenza. Otros aseguraban que esperaba el momento adecuado para vengarse. Pero en el corazón del campamento, ya no había espacio para el miedo. Había unidad, vigilancia compartida, y amor creciendo sin prisa. Con el tiempo, el ranchero aprendió la lengua apache con fluidez, y la joven aprendió canciones en español. Caminaban lado a lado, tal como ella había dicho que debía ser. Y así, dos mundos que parecían incompatibles se unieron no por accidente, no por castigo, sino por valentía, elección y destino compartido. Porque lo que comenzó con un grito en un arroyo
terminó convirtiéndose en una historia que la tribu contaría por generaciones. La historia del hombre que vio más allá del cuerpo. Y de la mujer que eligió al que vio su espíritu,